Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes turcos más codiciados del momento, Can Yaman. Y no solo eso, lo vamos a ver explotando en Madrid. Sí, como lo oyen, la capital española fue testigo de momentos, digamos, intensos, protagonizados por nuestro querido Can. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojó? Y lo más importante, ¿qué dijo de Demet Özdemir? Prepárense porque este vídeo viene cargadito de información y especulaciones. Antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido jugosito sobre farándula turca, telenovelas y cotilleos varios, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al lío. Verán, Can Yaman, como bien saben, es una figura que genera pasiones. Es guapo, talentoso y tiene un carisma que derrite a cualquiera. Pero también es conocido por tener un carácter, digamos, fuerte. Y parece que ese carácter salió a relucir en su reciente visita a Madrid. Una visita que al principio prometía ser un derroche de encanto y glamour, terminó convirtiéndose en un campo minado de preguntas incómodas y expectativas imposibles de satisfacer. Todo comenzó con una serie de eventos promocionales. Can estaba en la capital española para promocionar su trabajo, participar en alfombras rojas y, en general, disfrutar del cariño del público español. Y cariño, creedme, no le faltó. Las fans se agolpaban en cada lugar que visitaba, intentando conseguir una foto, un autógrafo o simplemente un vistazo a su ídolo. La histeria colectiva era palpable. Era Can Yaman, el hombre que había conquistado corazones en todo el mundo con su sonrisa pícara y su físico imponente, caminando por las calles de Madrid. Desde su llegada al aeropuerto, una legión de seguidoras lo esperaba con pancartas, flores y gritos ensordecedores. La seguridad tuvo que intervenir para abrirle paso entre la multitud, una escena que se repitió en cada uno de sus compromisos. La prensa española, ávida de titulares y fotos exclusivas, lo seguía a cada paso, documentando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. El hotel donde se hospedaba se convirtió en un centro de peregrinación, con fans acampando en las afueras con la esperanza de cruzarse con su ídolo. Pero parece que tanta atención, tanta presión y, quizá, algún que otro comentario indiscreto, acabaron por colmar la paciencia del actor. Los rumores apuntan a que Can se sintió abrumado por la insistencia de algunos medios de comunicación en preguntarle constantemente sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Como saben, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador, y su química en pantalla traspasó la televisión, dando lugar a un romance que encandiló a fans de todo el mundo. Fue una historia de amor digna de un cuento de hadas, con escenas románticas, momentos divertidos y una conexión innegable entre los protagonistas. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, el amor se acabó y la relación llegó a su fin. Las razones detrás de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaron a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja dorada del mundo del espectáculo turco se separó, dejando a miles de fans con el corazón roto. Desde entonces, ambos actores han seguido caminos separados, rehaciendo sus vidas y enfocándose en sus carreras profesionales. Demet, por ejemplo, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco. Una unión que desde el principio estuvo rodeada de rumores y especulaciones. Se decía que la pareja no congeniaba del todo, que sus estilos de vida eran incompatibles y que la relación se había deteriorado rápidamente. Efectivamente, al cabo de unos meses, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, confirmando los peores temores de sus detractores. Can, por su parte, ha estado involucrado en otros proyectos y se le ha relacionado sentimentalmente con otras personas. Ha participado en series y películas de éxito, ha trabajado con marcas de renombre y ha seguido conquistando corazones en todo el mundo. Su vida amorosa, sin embargo, ha sido objeto de constante especulación. Se le ha vinculado con actrices, modelos e incluso con algunas de sus fans. Pero Can siempre se ha mostrado reservado y discreto en este aspecto, evitando dar detalles sobre sus relaciones personales.
Pero parece que para muchos la sombra de Erkenci y el recuerdo de la pareja Khan-Demet siguen siendo irresistibles. Y eso, al parecer, es lo que hartó a Khan durante su estancia en Madrid. Según fuentes cercanas al actor, estaba cansado de que se le preguntara constantemente sobre Demet, de que se le intentara relacionar con ella y de que se ignoraran sus proyectos actuales. Sentía que su trabajo, su esfuerzo y su talento eran eclipsados por una relación que había terminado hace mucho tiempo. La gota que colmó el vaso, según se rumorea, fue una pregunta particularmente insistente de un periodista durante una rueda de prensa. Aparentemente el periodista le preguntó a Khan si existía alguna posibilidad de que él y Demet volvieran a trabajar juntos en el futuro, insinuando que muchos fans todavía soñaban con una reconciliación. Una pregunta que, aunque aparentemente inofensiva, removió viejas heridas y reavivó la frustración del actor. Fue entonces cuando, según los testigos, Khan explotó. No literalmente, claro está, pero sí verbalmente. Se dice que el actor respondió de forma contundente, dejando claro que no tenía ningún interés en hablar de Demet ni de su pasado juntos. Algunos medios incluso aseguran que utilizó un tono bastante elevado, y que llegó a reprender al periodista por su insistencia. Un comportamiento que, aunque comprensible para algunos, fue considerado inapropiado por otros. Obviamente este incidente generó un gran revuelo mediático. Las redes sociales se inundaron de comentarios a favor y en contra de Khan Yaman. Algunos lo criticaron por su actitud, acusándolo de ser arrogante y maleducado. Argumentaban que, como figura pública, debía estar preparado para responder preguntas sobre su pasado y que su comportamiento había sido poco profesional. Otros, en cambio, lo defendieron argumentando que tenía todo el derecho a defender su privacidad y a negarse a responder preguntas que consideraba inapropiadas. Consideraban que la prensa había cruzado la línea y que Khan había actuado en legítima defensa. Pero, ¿qué dijo realmente Khan Yaman sobre Demet Özdemir durante su explosión en Madrid? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones varían. Algunos medios afirman que Khan simplemente se limitó a decir que no quería hablar de Demet y que estaba centrado en su presente y en su futuro. Otros, en cambio, aseguran que fue mucho más explícito y que llegó a decir algo así como: Demet es parte de mi pasado y no tengo nada más que decir sobre ella. Una declaración que, aunque tajante, reflejaba su deseo de dejar atrás esa etapa de su vida. Incluso hay quienes afirman que Khan llegó a insinuar que no guardaba un buen recuerdo de su relación con Demet, aunque esto último son solo rumores y no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Se dice que mencionó algunas dificultades y desacuerdos que habían tenido durante su relación, aunque sin entrar en detalles. Lo cierto es que, independientemente de lo que dijera exactamente, Khan Yaman dejó claro que no quería que se le asociara más con su expareja. Quería ser reconocido por su trabajo actual, por sus logros presentes y por sus planes futuros. Ahora bien, más allá de este incidente puntual, la visita de Khan Yaman a Madrid también estuvo marcada por otros momentos interesantes. El actor se mostró muy cercano y cariñoso con sus fans, firmó autógrafos, se hizo fotos y participó en diversos eventos promocionales. Incluso se animó a hablar en español, demostrando que está aprendiendo el idioma y que se siente muy cómodo en España. Su conexión con el público español es innegable. Se siente apreciado y valorado en este país, y no duda en demostrarlo. También pudimos ver a Khan disfrutando de la gastronomía española, visitando lugares emblemáticos de la ciudad y, en general, pasando un buen rato. Se le vio paseando por el Parque del Retiro, admirando las obras de arte del Museo del Prado y degustando tapas en los bares del centro de Madrid. En resumen, su estancia en Madrid fue una mezcla de momentos agradables y momentos de tensión, marcados por la insistencia de algunos medios en preguntarle sobre su relación con Demet Özdemir. Un viaje agridulce que dejó una huella imborrable en el actor. Y llegados a este punto, la pregunta del millón es: ¿cómo reaccionó Demet Özdemir a todo este revuelo? Pues bien, hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Demet siempre ha sido muy discreta con su vida privada y es poco probable que haga comentarios sobre las declaraciones de Khan Yaman. Se ha mantenido al margen de la polémica, evitando alimentar aún más los rumores y especulaciones. Lo que sí sabemos es que Demet está enfocada en su carrera profesional y que tiene varios proyectos en marcha. Recientemente protagonizó una serie para Disney llamada Dünyayla Benim Aramda, que tuvo bastante éxito. También se rumorea que está trabajando en una nueva película y que tiene previsto participar en algún proyecto internacional. Demet es una actriz talentosa y versátil,
que ha sabido reinventarse y adaptarse a los cambios del mundo del espectáculo. En definitiva, tanto Kang como Demet han seguido adelante con sus vidas después de su ruptura. Cada uno ha tomado su propio camino y ambos parecen estar contentos y realizados con sus decisiones. Sin embargo, la sombra de Erkencikus y el recuerdo de su romance siguen planeando sobre ellos, generando expectativas y rumores que al parecer, Kanyaman no está dispuesto a tolerar más. Un fantasma del pasado que por mucho que intenten enterrar, siempre resurge para recordarles una historia que, aunque hermosa, pertenece al pasado. Y hasta aquí el chismecito de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la explosión de Kanyaman en Madrid y de lo que dijo sobre Demet Özdemir. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kanyaman tiene razón en enfadarse por las preguntas sobre Demet? ¿O creen que debería ser más comprensivo con el interés del público en su pasado? Déjenme saber lo que piensan. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que podamos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco y para que nos mantengamos al día con los últimos chismes y novedades. Así que no duden en dejar sus sugerencias, sus peticiones y sus comentarios. Los leo todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.